el Hijo de Dios? ¿Cuál es el propósito que todo hijo de Dios debe de tener? ¿Hacia dónde tenemos nosotros que apuntar? A veces se dice que la gente no sabe a dónde va, y por eso muchas veces toma diferentes veredas y diferentes caminos. Pero qué bueno es saber que el apóstol Pablo, al final de su vida, porque es cuando él escribe a su discípulo Timoteo, ahí en la segunda epístola, capítulo 4 y verso 7, dice de la siguiente manera: he peleado la buena batalla. Yo quiero que usted ponga atención a los verbos. Ahí hay muchos verbos en este verso, y nos indica el tipo de trabajo que nosotros tenemos que hacer, porque la vida cristiana, hermano, está siempre accionando. Si usted está quieto, si usted está detenido, entonces la vida cristiana no está funcionando muy bien para usted. Dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, dijo el apóstol, sino también a todos los que aman su venida. Es interesante, hay una versión que dice: he combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que depositaron en mis manos. Me gusta eso, he guardado lo que depositaron en mis manos. El apóstol Pablo habla de tres cosas básicamente en este verso. Habla de una batalla, que por cierto él dice buena. ¿Y cuántos de ustedes creen que las batallas son buenas? ¿Ah? ¿Cuántos creen que las batallas son buenas? Bueno, qué bueno que usted diga que no, porque yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta mucho batallar, ¿verdad? Ninguno de nosotros está feliz porque haya batallas en la vida. Nosotros quisiéramos que la vida fuera realmente algo totalmente libre de batallas, de luchas, de peleas. Las batallas traen desánimo cuando las perdemos. Las batallas traen heridas, porque toda batalla nos deja cicatrices. Sean batallas en el alma o sean batallas literales, todas las batallas no son necesariamente agradables. Sin embargo, yo tengo que recordarle a usted que la vida cristiana está envuelta de batallas. Desde que usted llegó a este mundo, incluso antes de llegar a este mundo, hay batallas. El doctor Ríos le revelaron que nosotros teníamos consecuencias por las batallas perdidas antes de estar en el vientre, imagínense. Dios escogió a una tribu, la tribu de Leví, y esa tribu de Leví, todos los varones que nacían en la tribu de Leví, dice el Antiguo Testamento, tenían que ser sacerdotes o eran llamados sacerdotes. Dios los había predestinado para ser sacerdotes a la tribu de Leví. Si usted nacía en la tribu de Leví y era un varón, Dios había establecido que esos varones eran sacerdotes. De tal manera que esos sacerdotes tenían que ejercer su función cuando llegaban a determinada edad. La Biblia dice que tenían que ejercer esa función a los 30 años. Y es llamativo que Levita se jubilaba a los 50, fíjese. Siempre me he puesto a pensar por qué a los 50, pero otro día platicamos acerca de eso. Así que eran 20 años básicamente los que los levitas servían en el templo. Así que la Biblia también habla de sistemas de jubilación. Usted era a los 50. Yo me pongo a pensar en voz alta y digo, bueno, ¿por qué sería que a los 50? Quizá porque el trabajo de levita era un trabajo físico muy fuerte. Acuérdese que ellos sacrificaban bueyes, y mover un buey y mover las piezas de carne de un buey, si nosotros nos ponemos a pensar, era un trabajo fuerte, un trabajo difícil. Lo cierto es que dice que hasta los 50. Pero el punto al que yo le quiero enfatizar en esta mañana es que ya estaban predestinados para ser sacerdotes los levitas. Qué interesante. Y eso puede ser una figura también para los levitas de estos tiempos. Pero de una manera inusitada,
Parece ser que algunos de ellos tenían batallas antes de entrar en el vientre de las madres que los iban a concebir. Y esas batallas llamadas preexistenciales, antes de la existencia, porque eso quiere decir la preposición pre, ¿verdad? Antes de la existencia, por alguna razón, y ahí hay muchas preguntas que hacerse, ¿quién los atacaba? ¿Y por qué unos ganaban y otros perdían? Mas sin embargo, dice la Escritura, porque se dejó establecido ahí en la Biblia, que los levitas, los que nacían en la tribu de Leví, que venían jorobados o con problemas, con alguna clase de defecto, que venían con un miembro más corto, usted sabe que indudablemente eso todavía sigue sucediendo, por eso es una bendición. Y yo creo que lo primero que las madres hacen cuando nacen sus hijos es contarles cuántos deditos traen. Si vienen las dos piernitas, si vienen los dos bracitos, ¿verdad? Y yo creo que los médicos es lo que también hacen. Porque qué triste es ver que dos gemelitas nacen siamesas. Estaba oyendo una noticia de unas siamesas aquí en Guatemala que no las pueden operar porque a veces traen los órganos totalmente divididos, pero en esta ocasión traían los órganos compartidos. Imagínense dos siamesitas con un solo corazón o con un solo riñón o con dos pulmones, pero que no son 4 pulmones. Entonces a veces las pueden operar, a veces no. Entonces, era la pregunta del doctor, ¿quién jorobó al sacerdote levita para que naciera jorobado? Médicamente hablando, nosotros podríamos decir, bueno, eso es una parte de las estadísticas que a veces de cada 50,000 niños uno nace jorobado, u otro nace de otra forma, o otro nace de otra manera. Pero en realidad, el punto es que Dios había establecido que cada uno de los que nacían en la tribu de Leví debían ser sacerdotes. Pero si nacían con defecto, ya no podían fungir como sacerdotes. Entonces, hubo batallas preexistenciales, eso es un buen ejemplo. El otro ejemplo es aquel ciego de nacimiento. San Juan capítulo 9, desde el verso 1, nos recuerda a nosotros que este hombre que nació ciego, hicieron una pregunta muy interesante a los discípulos, ¿usted recuerda? O le hicieron, mejor dicho, una pregunta al Señor. Creo que fueron sus discípulos. ¿Quién pecó? Hablando del ciego, o sus padres, para que naciera ciego. Mire qué interesante. Quiere decir que el pecado de los padres puede generar en determinado momento cómo han de nacer sus hijos. Está implícito en la pregunta, ¿verdad? Porque esa pregunta tiene dos posibilidades, como la plantearon. ¿Quién pecó? Y esa es la pregunta más difícil, porque ¿se podrá pecar antes de nacer? No sé si me está entendiendo. Si la pregunta la hicieron los discípulos y el Señor no les corrigió la plana al decirles, miren porque era guatemalteco, como que si el Señor hablara guatemalteco, ¿verdad? Miren, mis queridos discípulos, qué herejía es la que ustedes están diciendo, como dirían hoy muchos teólogos. ¿Cómo pueden imaginarse que va a pecar y como consecuencia de su pecado va a nacer ciego? Entonces la posibilidad es que o pecó antes de nacer o pecó en el vientre. ¿Y se podrá pecar en el vientre usted? Qué complicado eso, ¿verdad? Pero por lo menos existen esas posibilidades. Y el Señor no los corrigió. Pero también la opción era que sus padres hubieran pecado. El Señor cuando les responde les dice, ni pecó quiere decir que se puede. ¿Estamos de acuerdo? Dicen amén los hermanos. No se me han dormido los de este lado. No pecó ni él ni sus padres, pero la posibilidad existe. Eso quiere decir que hay batallas
fuera del vientre. ¿Estamos de acuerdo? Así que usted hace rato que viene batallando, hermano amado. Así que yo sé que las batallas no nos gustan, pero la vida cristiana es una batalla. Y en la vida cristiana nosotros somos soldados. Rasos tal vez algunos. Otros quizá con un mayor rango. Pero el soldado sabe que toda su preparación le va a servir en un momento dado para pelear. Yo no sé, hermano amado, si usted ya se puso a pensar que los años que lleva en los caminos del Señor realmente lo están preparando para las batallas. Y vienen batallas que son finales para nosotros. Yo creo que la iglesia de Cristo está viviendo batallas que pueden ya ser finales. Hay muchas formas que nosotros podemos ver esas batallas. Hay batallas en el vientre. Hay batallas fuera del vientre. Hay batallas espirituales que son mucho más reales cuando nosotros nos convertimos. Entonces yo creo que es importante que nosotros nos demos cuenta que el apóstol, cuando dice he combatido el buen combate, es porque toda su vida fue de batalla. Yo no sé si usted está contento o está contenta con un cristianismo que solo batallas es. Por eso hoy en día se predica un evangelio que ya no tiene muchas batallas. Se predica un evangelio donde la persona debe aprender ciertos principios para siempre ser un triunfador. ¿Y cuántos saben que a veces se pierden batallas? ¿Usted ha perdido batallas? ¿O usted siempre ha sido un triunfador? Por eso este término se manejaba mucho dentro del pueblo pentecostal hace años. Yo no sé si todavía se maneja, pero cada vez que se encontraba un hermano con otro, le decía, hola, ¿cómo estás? ¿En victoria, hermano? ¿Qué decía usted? Pero del diente al labio. ¿En victoria, hermano? En victoria, decía el otro. Y tal vez venía todo chamarreado, usted saber de dónde, ¿verdad? Entonces, está bien, porque Dios nos llama a que tengamos victoria. Y yo creo que la tarea es que nosotros, frente a las batallas que nos tenemos que enfrentar, tengamos victoria. Pero también tenemos que reconocer que a veces nos chamarrean, hermano. ¿A cuántos a veces los ha chamarreado la carne? Porque cuando hablamos de batallas tenemos que reconocer a los enemigos. Entonces tenemos que conocer los enemigos. ¿Por qué Pablo le diría la buena batalla? Porque fue una buena batalla. ¿Cuántos saben que cuando nosotros enfrentamos una batalla, aunque perdamos esa batalla, no perdemos la guerra? Porque la guerra ya la ganó uno. En la cruz del Calvario se peleó la más grande batalla de todos los universos. Nosotros mismos no nos hemos dado cuenta, mis hermanos, cómo en la cruz del Calvario el drama fue universal. Y si hay 7 universos, fue macro universal usted. Nosotros vemos a veces con nuestros ojitos humanos la cruz. Y a veces no entendemos. Y no entendemos por qué en la tierra precisamente se ganó la gran batalla. La batalla de los siglos fue ganada por Jesús, el Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y se escoge la tierra. Así que nosotros los humanos, así feitos como somos a veces, tenemos que sentirnos gozosos, porque usted ya se puso a pensar que el que ganó esa gran batalla al salir de la tumba, que fue otra batalla, porque tuvo que vencer la muerte. Y por eso ese grito tremendo del apóstol Pablo cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Y la muerte es un trono. La muerte no es cualquier cosa, hermano. Es un trono. Y dice que es el último enemigo a vencer. Así dice, ¿verdad? Amén. Estoy en la Biblia yo todavía. Porque a veces me quedo yo pensando, ¿será que los hermanos no están de acuerdo? Y la manera de decir que uno está de acuerdo es decir, amén. Así es, hermano Sergio. ¿Estamos de acuerdo con usted?
Así que si nos atacan de herejes, nos atacan a toditos los que estamos aquí de herejes. Así que con la cámara los vamos a poner todas sus caritas. Y usted va a decir, ay no, que no me miren, mejor que miren solo al hermano Sergio. Pero es un trono, dice, el último enemigo a vencer es la muerte. Qué tremendo, ¿verdad? Y el Señor venció a la muerte y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sabe usted que porque Cristo venció a la muerte, nosotros también ya vencimos a la muerte? Ay, entonces, hermano, ¿por qué nos morimos? Porque todavía hay pecado en nosotros. Por eso es que va a haber una generación, ojalá que sea esta. Yo no sé si usted anhela eso, pero yo creo que cada generación de cristianos anheló eso. La primera generación, que fue la generación más metida con el Señor que ha habido sobre la historia, y se cree que la generación final tiene que ser 7 veces aumentada. Y yo me registro y me miro y digo, Señor, ay, si todavía no llego a esos diáconos de Hechos capítulo 6, que eran llenos del Espíritu Santo, que estaban llenos de sabiduría, con espíritu de conocimiento. Señor, ni a diácono llego todavía, de esos diáconos de Hechos 6. No de los de ahora, que solo se ponen un rotulito aquí y su traje azul, café, beige, negro, o como a usted le guste, ¿verdad? Y dice, diácono. Mejor sin uniformes, aunque los uniformes también están bonitos, hermanos, se ven muy bien, les cuento. Pero esos diáconos eran tremendos. Los diáconos, de los diáconos salían los evangelistas, usted. Felipe, diácono, como también era evangelista, iba a echarse una tremenda campaña a toda Samaria. Un diaconito usted. Eso sí, déjeme decirle a usted y recordar que en ese tremendo ministerio del doctor Ríos, los diáconos que salían de ahí, tremendos diáconos usted. Yo recuerdo que venían unos pastores de alguna región de América Latina y en una ocasión me preguntaron, mira Sergio, ¿y por qué cualquier diácono que nosotros lo ponemos a predicar, predica mejor que los pastores nuestros? Es que había mucha palabra, había mucho alimento, había una unción del Espíritu, había un movimiento tremendo de Dios. ¿Y cuántos esperamos que esos momentos y esas cosas vuelvan? Porque se espera que la iglesia del final sea 7 veces más. Así que nosotros tenemos que saber que hay que pelear batallas, y es una buena batalla porque esa nos lleva a mejores victorias, nos lleva a mejores lugares, nos lleva a mejores niveles delante del Señor. Así que si usted está embatallado, ¿cuántos vinieron hoy embatallados así sinceramente? ¿Cuántos vinieron embatallados? También los que no levantaron la mano están embatallados, si la levantan o no la levantan. Y ahí ya tienen una batallita. Gloria a Dios. Las batallas están continuamente ahí. Pero qué maravilloso es saber que el que ya ganó la guerra, hermano amado, se llama Jesús, y la ganó, y nosotros la podemos apropiar. ¿Sí sabe cuál es el problema nuestro? Que no apropiamos la victoria de Cristo. Siempre nos estamos viendo nosotros, ay, y ay. Fíjese que cuando nosotros vamos al original, esa batalla usted la puede traducir como una lucha agonizante. ¿Cuántos han visto aquí a alguno de sus familiares agonizar? ¿Lo han visto? No es nada fácil, no es nada agradable. Pero es una batalla entre la vida y la muerte, ¿verdad? Y lo que dice aquí el apóstol, muchas gracias, es que la lucha es una lucha agonizante. Quiere decir que nosotros realmente deberíamos de llevar la batalla espiritual a esos niveles en algún momento. ¿Cuántos saben que ser fiel a Dios no es fácil? ¿Cuántos saben que muchas veces